Para pedir respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Saludos a quienes nos escuchan en estos momentos. Estamos listos para platicar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Buenas, Ernesto. Buenas, Kiriaki, y a todas y todos. Hoy vamos a darles información de manera especial sobre las leyes que hablan del respeto a la costumbre. En la cápsula anterior hablamos sobre las formas del gobierno que tenemos en la sierra. Ahora platicaremos las leyes que tienen que ver con nuestro idioma, con nuestra lengua materna, porque el idioma es una de las partes de nuestra cultura que hace que la costumbre siga viva y fuerte. Pero, a ver, Kiriaki, ¿qué es una lengua materna o idioma materno? Es la primerita lengua que aprendemos a hablar, o idioma que nos enseñan en la casa, la que nos enseña mamá, la que nos enseñan las abuelas. Con este idioma aprendemos a decir lo que sentimos y pensamos. En el mundo existen muchas lenguas o idiomas distintos. Cada una de las lenguas tiene formas diferentes de decir cómo vemos, cómo entendemos, cómo pensamos lo que está a nuestro alrededor. A veces no podemos explicar algunos de nuestros pensamientos o las ideas cuando lo queremos hacer en un idioma diferente al nuestro. Decir idioma o lengua es lo mismo. Decimos a los demás lo que pensamos por medio de palabras que conocemos. Kiriaki, ¿los idiomas se pueden perder? Si el idioma no se enseña o se refuerza cuando estamos chiquitos, sí puede perderse. En muchas escuelas no enseñan a niñas y niños en su idioma materno, con todo y que la ley dice, la educación para los pueblos indígenas deberá ser bilingüe. Ese es nuestro derecho. Hay familias que no enseñan a sus hijos o hijas a hablar la lengua materna y por esto se va perdiendo. Muchos jóvenes ya no quieren hablar su idioma materno porque les da vergüenza y piensan que los hacen menos. Y ellos, pues menos quieren enseñar a sus hijos el idioma. Al perderse los idiomas indígenas, también se pierden muchos de nuestros conocimientos, nuestros cantos, nuestras formas de nombrar y usar las medicinas que están en el monte, nuestras formas de vivir. Si se pierde un idioma, se pierde también la forma que tenemos de trabajar la tierra y de platicar con quien es madre-padre. Algunos dicen que de seguir así, dentro de 100 años, se habrán perdido 9 de cada 10 idiomas si dejamos de hablarlos y enseñarlos a nuestros hijos e hijas. Si hablamos y lo enseñamos a los pequeños, estaremos haciendo fuerte nuestro idioma. Tal vez, en estos momentos, algunos de ustedes se pregunten, ¿y cómo podemos cuidar nuestra lengua materna, esta que nos enseñaron los antiguos? Pues primero debemos pensar y estar seguros en lo importante que es nuestro idioma, para todo lo que nos sirve, y hablarlo en todos los lugares sin que esto nos dé vergüenza. Luego enseñar a nuestras hijas e hijos a hablarlo. También es muy importante que aprendamos a escribir y leer en nuestro idioma materno, para hacerlo fuerte y conservarlo. También se puede hacer uso de las leyes que hablan del cuidado y protección de las lenguas indígenas de México. Ya existe una ley aquí en nuestro país que podemos usar para defender el idioma que hablamos. Se llama Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ernesto, ¿qué dice esa ley de derechos lingüísticos? ¿Y por qué se habla que protege nuestro idioma? Esta llamada Ley de Derechos Lingüísticos dice que el gobierno está obligado a ayudar a que los idiomas o lenguas indígenas se fortalezcan, se hagan fuertes y cada vez se hable más. También ahí se reconocen y protegerán por parte del gobierno los derechos que tenemos todas las personas y nuestros pueblos a hablar en el idioma que nos enseñaron nuestras madres y nuestros abuelos. Esta Ley de Derechos Lingüísticos también dice otras cosas que son importantes para proteger los idiomas de los pueblos indígenas, como en su artículo 4,
en el que dice que los idiomas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y por lo tanto tienen el mismo valor. Esto quiere decir que no hay una lengua que valga más que otra. El Otami, el Rarámuri, el Oba, Guarijío, Otomí, Oñañú, Cora, español o Castilla, pues todas tienen el mismo valor. Así lo dice la ley. Exacto. Esta ley dice en su artículo 7 que los idiomas indígenas serán válidos igualito que el castilla o español para hacer cualquier trámite o asunto público, sobre todo en aquellos municipios donde conviven varios grupos indígenas y se hablan varios idiomas. Entonces, por ley, cada presidencia debe tener un intérprete traductor para que atienda a la gente que habla poco español. Esta ley de derechos lingüísticos dice además que los gobiernos federal, estatal y municipal deben reconocer y proteger el uso de los idiomas o lenguas indígenas. Más adelantito agrega que todos los medios de comunicación, como se conoce a la radio, la televisión y los periódicos principalmente, están obligados a hacer espacios y programas donde se hablen los idiomas indígenas. Pues fíjese, Ernesto, que aparte de las estaciones de la CDI y Radio Universidad en la ciudad de Chihuahua, no he escuchado mucho que pasen programas donde se hable algún idioma de los pueblos originarios, aparte del español. Por eso es que hay que leer y conocer bien esta llamada Ley de Derechos Lingüísticos. Pues si nosotros, que somos los interesados en que se conserven y se hagan fuertes las lenguas indígenas, no le pedimos al gobierno que le recuerde a las estaciones de radio, televisión y periódicos que tengan espacios para los pueblos indígenas, pues nadie lo va a hacer. Bueno, pues sigamos platicando de la Ley de Derechos Lingüísticos para saber qué más de lo que allí dice sirve para proteger nuestros idiomas. Esta ley es muy clara cuando dice, en su artículo 9, es un derecho de todo mexicano platicar en la lengua que le enseñaron su madre, padre y abuelos, ya sea rarámuri, odami, oba, guarijó, purépecha o cualquier otro de los más de 60 idiomas indígenas que se hablan en México. Dice también, podemos hablar nuestro idioma en cualquier parte y que nadie nos lo debe impedir. Podemos hablar y escribir en público, en la escuela, en nuestra casa, en la plaza, en el camión y cada que querramos. Esta ley también obliga al gobierno municipal, estatal y federal a que asegure que la educación que les dan a nuestros hijos e hijas sea en el idioma de sus padres. La ley también dice que la escuela debe hablarles a las niñas y niños de las costumbres de los pueblos indígenas para así hacer más fuertes los idiomas y que no se pierdan. La Constitución también habla sobre la protección de los idiomas indígenas, pero eso lo veremos en otro programa, porque en este ya se acabó el tiempo. Estuvimos en las voces Ernesto Palencia Y Kiriaki Orpinel, en la producción, adaptación y controles técnicos, Víctor Martínez. Todas las personas tenemos derechos y el gobierno debe respetarlos. Por eso te invitamos a que los conozcas.